Vamos a compartir el de... ¿Pueden ver mi pantalla? Y eso no. No, aún. ¿No? Ahí sí. Ah, ahí no. Ahí sí, ahí no. ¿Lo ven? Bueno, este sería el ejercicio 7 que están teniendo dificultades. ¿Puede ser? Bien. ¿Se acuerdan que la actividad 7 les había dicho que les sugería hacer un bosquejo en un gráfico, ¿no es cierto? ¿Esa es la actividad que les está costando hacer, la 7? ¿Alguien la pudo hacer Sí, o no? profe. ¿Alguien la pudo hacer o no? Estoy en eso es lo que le quería mostrar. ¿Me podés mostrar? ¿Tenés en captura o algo? Sí, lo tengo en hoja. Lo que pasa es que lo hice el gráfico, pero cuando tuve que ir a reemplazar se me armó el quilombo. Bueno, vamos a ir trabajando igual de todas maneras si quieren en conjunto, ¿no es cierto? Bueno, primero yo les decía que hicieran un bosquejo del gráfico. En este caso, por ejemplo, que nos pide una circunferencia del centro O y radio 2 centímetros que indiquen el hexágono de vértices A, B, C, D, ¿sí? Todos los vértices. Entonces, lo mejor que puedo hacer es presentar el bosquejo primero, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tengo acá, voy a escribir acá nomás directamente, un bosquejo de una circunferencia, voy a hacer a mano alzada, obviamente no va a ser muy preciso, una circunferencia de radio, mira qué circunferencia. El radio tiene 2 centímetros, el centro O no es 0, ¿sí? Y dice que se inscribe un hexágono del vértice ABCD. Entonces puedo armar un hexágono. ¿Cuántos lados tiene un hexágono, habíamos dicho? ¿Hicieron un hexágono, no? ¿Armaron? 6. 6. Entonces directamente puedo hacer esto, por ejemplo. Ahí. Oh, qué pulso que tengo. ¿Ven? Entonces me queda definido más o menos una cosa así. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene 6 lados, en teoría, ¿en cuánto está dividido lo que sería los ángulos del hexágono? Si parte de una circunferencia de 360 grados, ¿en cuánto está dividido en cada ángulo? Acá. En 60, ¿verdad? ¿Me siguen? Si a su vez los radios son siempre 2, significa que 2 de sus lados del triángulo que queda definido son equiláteros. Entonces tengo que también la distancia de A a B, de B a C, de C a D, también es de 2. Significa que los ángulos también tienen 60 grados, por ser triángulos equiláteros. ¿Estamos hasta ahí? Entonces a partir de allí puedo encontrar una relación constante. Entonces puedo, por ejemplo, esto bosquejarlo en el origen de coordenadas, ¿sí? Para estimar lo que serían las longitudes, por ejemplo. Siempre la longitud de cada uno de estos vectores, vamos a simular que son vectores, siempre van a ser 2. ¿Vamos hasta ahí? ¿Lo pensaste así, más o menos, Iber? ¿O de otra manera? Claro, sí, yo lo hice así. Y por ejemplo, el centro, para el lado que usted largó el radio, yo puse el punto A, Perfecto, por para ejemplo, que punto viene ahí. siendo el del lado de usted, viene siendo el derecho. Bueno, B, C, D, E y F, ¿verdad?
¿Así vos fijaron? Entonces, ¿qué me pedía la consigna? Me dice, en la circunferencia del centro, bueno, calcular los siguientes productos. El producto OA sería esta distancia, siempre O es el centro, o B. Producto A o B. ¿Sí? ¿Qué herramientas o conocimientos matemáticos puedo utilizar para calcular estos productos vectoriales? Recuerden que si quiero calcular, por ejemplo, el producto vectorial entre U y B, por ejemplo, puedo usar ¿cuáles? ¿Cuáles puedo usar? El producto de sus módulos, ¿sí? Multiplicado por el coseno del ángulo que ellos forman. ¿Sí o no? Y acá puedo trabajar con el coseno de los ángulos que forman. Si acá, por ejemplo, presento esto sobre eje cartesiano, siempre el 0, ahí, se visualizan los ejes cartesianos, eje X y eje Y, más o menos. Entonces, ¿qué voy a tener? De acá a acá tengo 2 centímetros, ¿no es cierto? Hacia un vértice. Entonces, la longitud de ese vector, del vector OA, es 2. Entonces, supongamos que esto es el vector U y el vector B, ¿sí? Respectivamente, se va a tener que esto va a ser 2 por el vector B, el módulo de B, que también va a ser 2, por el coseno del ángulo que forman. ¿Cuánto dijimos que es el coseno del ángulo? ¿Qué ángulos quedaban formados acá al dividir la circunferencia en 6? 60, ¿verdad? Entonces por el coseno de 60 grados. ¿Calculamos eso? ¿Cuánto me da el coseno de 60? Una calculadora científica a ¿Da mano. 2, profe? ¿Eh? ¿Da 2? ¿2? ¿El coseno de 60? ¿Da el resultado 2, puede ser? Sí, 2. ¿Por qué? ¿Por qué te da 2? 2 por 2 por coseno de 60. ¿Cuánto te da el coseno de 60? Entonces nos quedaría 2 por 2, el coseno de 60 es un medio. 0,5. Correcto, 0,5 que es un medio. ¿Sí? Al resolver esto, Sí, si damos esto nos queda 2. Entonces el primer resultado, sí. esto es 2. ¿Correcto? ¿Se entendió? No sé quién estaba hablando. Sí, ¿Ibe? profe. ¿Marianela? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Alguien no entendió esta actividad? Bueno, los otros son, los procedimientos son Sí, análogos, profe, se ¿cierto? entendió. No me estaba complicando la vida. Claro, ¿ven? Los otros otros procedimientos son análogos, ¿no es cierto? Porque... Profe, disculpe. ¿Sí? Profe, ¿Sí? Araceli. ¿Te escucho? me tengo que retirar porque tengo que ir a cursar a FD, le aviso. Dale, dale, no hay problema. Si no hay dudas, está libre. No, profe, nos vemos. Chao, Bueno. chao. A ver, chicas, que se quedan conmigo. OA, lo mismo, por ejemplo, vector OA y OC, lo único que voy a tener en cuenta ahora que el coseno va a ser de 120, porque tengo dos ángulos acá. ¿Sí? 60 y 60, va a ser 120. El vector AE, AE sería este vector, acá. AE, ojo ahí. AE. Y el vector ED sería este, ¿sí? Básicamente forman un ángulo también entre esos dos vectores, que es este ángulo. Tengo que determinar cuánto vale ese ángulo para calcular también este producto. Si es que no consigo, por ejemplo, acá podríamos aplicar, si queda bien graficado, algún teorema para determinar las longitudes. Sabemos que esto es 2, y este segmento acá que tenemos desde A hasta D es el doble de 2 porque es el diámetro, o sea 4. Puedo calcular esta distancia desde E hasta A, el segmento EA o AE. ¿Sí? ¿Me siguen? Si es que no puedo eso, la otra opción es la siguiente. Fíjense, voy a tomar este mismo ejemplo. En el primer caso, recuerden que me daba 2. Se dejó el resultado. Si no utilizo los ángulos, puedo determinar como si fuesen componentes. Es decir, la componente desde O, desde 0 hasta A o A, sería, si es 2, recuerden, sería 2 en X, 0 en Y, las coordenadas, ¿cierto? De O a. Entonces defino como coordenadas.
Y las de, la otra es OB. Las de OB, fíjense que si queda acá, si queda a 60 grados, podría calcular exactamente dónde está el punto acá ubicado, en el eje cartesiano, acá en el eje Y, en el eje X, ¿sí? Puedo calcular el punto y ver dónde estaría ubicado para definir un segmento OB, ¿sí? Entonces, cuánto en X, cuánto en Y. Eso también puedo trabajarlo de esa manera. Y ahí utilizo la siguiente expresión, que el producto vectorial de dos vectores es igual a la suma del producto de componente a componente, ¿se acuerdan? U sub 1 por B sub 1, U sub 2 por B sub 2. ¿Sí? Y trabajo de esta manera. No sé si es más complicado porque acá tengo un previo proceso de tener que definir las coordenadas. Esta fue fácil, pero ¿cómo hago para definir esta coordenada, por ejemplo, la de B? ¿Sí? Que está exactamente ubicado a... que sé que tiene una longitud, un módulo de dos unidades. Y a su vez tiene un ángulo acá de 60 grados. Claro, eso es lo que yo le iba a preguntar. Claro. Y este ángulo que te va a quedar acá a este lado va a ser de, para definir 90 grados, va a ser de 30 grados. ¿Sí? Justo queda en la mitad de este, ¿verdad? 30 grados. Entonces ahí, ¿cómo puedo calcular las coordenadas estas? ¿Me podré basar en algún teorema, el teorema del seno, por ejemplo, conociendo un ángulo y conociendo un lado? Conociendo el lado, que es el radio justamente, para definir estos dos segmentos. ¿Podría usar eso? Ahí ya tengo que empezar a relacionar con funciones trigonométricas. Ustedes tienen condiciones de hacerlo porque lo vieron en el primer año. Pensarlo de esa manera. Por ahí, como yo les planteé, es mucho más fácil, ¿no es cierto? Directamente calculando los cosenos. Pero, por ejemplo, en esta situación, ¿cómo calcularíamos el ángulo que queda definido entre ED y EA? Ya está bastante ensuciado esto, pero quizás si planteo bien hecho el gráfico, puedo observar algunas características. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿Quedará un ángulo de 90 grados acá, por ejemplo, formado? Más allá de que acá parece que no formase eso. ¿Eh? Si eso tiene 60, entonces puede quedar formado. puede ser, pero tengo que demostrar obviamente con el sustento, ¿no es cierto? Acá sé que esto va a tener 60 grados, este ángulo, D. Pero este ángulo tendría que tener 30 para que la suma de los ángulos sea 180 y este sea 90. ¿Cómo compruebo que este ángulo tiene 30? Para que suceda eso tiene que pasar por el punto medio del segmento OF. Significa que ahí me está dividiendo el triángulo en dos partes iguales, tal que el ángulo que era de 60 grados, de A, quede en 30. ¿Me entienden? Entonces ahí puedo decir que este ángulo tiene 90, el ángulo E. ¿Me van siguiendo? ¿Les abro las ideas o se las complico más? Me complicó más. ¿Te compliqué más, sí? Este se complicó, esta situación. El del punto C. Y BC es esto, ¿verdad? BC, esta distancia es BC, el segmento BC con EF. Acá pueden ver, por ejemplo, que BC y EF son paralelos, ¿verdad? Exactamente paralela a la línea horizontal. Entonces el ángulo de esos dos vectores, ¿cómo va a ser si son paralelos? Va a ser nulo, ¿no es cierto? Yo voy a estar trabajando con el producto de esos módulos, independientemente de cuántos sean, por el coseno de 0, porque es nulo. ¿Y el coseno de 0 cuánto da como resultado? ¿Me dicen? Da 1. Da 1, correcto. Entonces me va a quedar, correcto, entonces me va a quedar el producto de estas dos longitudes multiplicado por 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué longitudes tienen estos? Desde E hasta F. ¿Cómo calculo esas longitudes? ¿Puedo usar, por ejemplo, el teorema del seno? Conociendo este lado que mide 2, este mide 2 y el ángulo es de 60, ¿puedo trabajar con ellos? Teorema de Pitágoras no, porque el triángulo rectángulo no es.
O directamente puedo definir que entre E y F vale 2 por ser justamente un hexágono del mismo lados, del mismo lado, ¿cierto? Tiene 2. Tiene 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por 2 por 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me va a dar ese producto escalar? 4, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque esto mide 2, esto mide 2, 2 por 2, 4 por 1, me va a quedar 4. Entonces yo tengo el otro también, tengo la otra, tengo este resultado. Me va a dar 4. Y este me quedó haciendo ruido. ¿Cómo lo calculamos? Quizás se lo vemos en un gráfico un poquito más claro. ¿Alguien lo hizo en ¿cómo se llama? ¿En GeoGebra, por ejemplo? ¿No? ¿Nadie lo hizo en GeoGebra? ¿No? Eso significa no. Les sugiero que lo hagan el gráfico en GeoGebra, a ver qué sucede. Si puedo observar alguna relación entre estos lados. ¿Sí? Si veo que pasa por el punto medio entre O y F, por ejemplo, para determinar que esto tiene 30 grados, entonces sí tengo un ángulo de 90 grados. Y si el ángulo fuese de 90 grados, seríamos el coseno de 90, ¿no? ¿Cuánto da el coseno de 90? ¿Cuánto es el coseno de 90? ¿Puede ser 0? 0, profe. Correcto. Entonces, si esto fuese que tiene 90, estos son perpendiculares, ¿sí? Entonces, todo esto me va a quedar, el producto escalar directamente me va a quedar multiplicado por su módulo directamente 0, ¿sí? Nulo. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Estamos, chicas? ¿Hasta ahí? ¿Puedo avanzar? Por lo menos ya les di las ideas como para que puedan seguir. ¿Avanzamos? ¿Qué otra situación tienen? ¿Qué otro problemita? ¿Qué otro ejercicio está complicado? El 8 es fácil, ¿no? Ahí puedo trabajar directamente con lo que les estaba mostrando anteriormente, con el producto de componente a componente, porque acá en este caso tengo las componentes de X, de Y y de Z. ¿Sí? Y si por ejemplo quiero calcular el producto escalar entre X y Y, vectorial, perdón, entre X y Y, sería la suma del producto de componente a componente. Entonces sería 5 por 0, ven acá, en las componentes, más menos 2 por 3. ¿Sí? Me va a dar 0, me va a dar menos 6. 0 más menos 6, es 0 menos 6, nos queda menos 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les dio así? Para este primer ejemplo. Sí. ¿Sí, Marianela? ¿Alguien le dio distinto? Sí, profe. Perfecto. Ese no fue complicado, entonces fácil. ¿Qué otro ejercicio está complicado? Calcular K para que el producto entre B y C sea igual a 0. En los siguientes casos. A ver acá, vamos a analizar estas situaciones. Vamos a tomar, por ejemplo, son 3 casos distintos, ¿cierto? Este sería el primer caso, segunda situación y tercera situación. Lo que tiene que suceder acá es que tengo que sí o sí usar el producto escalar de componente entre componentes. Entonces me va a quedar que el producto escalar entre ellos dos tiene que ser 0, me dice. 0 va a ser igual entonces a 6 por menos 1, que va a ser menos 6, más K por 3, que va a ser 3K. ¿Sí? Entonces hacemos un despeje de ecuaciones. Pasamos menos 6 al primer miembro de la ecuación, o lo que es lo mismo aplicar ley uniforme. A ambos miembros de la ecuación sumo más 6. Lo que sucederá es que 6 me quede positivo, más 3K. ¿Sí? Dejamos K, dividimos ambos miembros de la ecuación por 3, nos queda 6 sobre 3. ¿Sí? Entonces K vale